Las razones de liquidez, por ejemplo, es valorado por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo de acuerdo a su vencimiento y se refieren a la habilidad para convertir en efectivo determinados pasivos y activos corrientes, ¿sí? Deben verse tomadas en su conjunto. Miden la capacidad de una empresa de convertir sus activos en caja, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene la empresa para cobrar sus cuentas por cobrar, para vender el inventario, ¿sí? Y para pagarle a los proveedores, los bancos, las líneas de crédito de corto plazo de los bancos, etcétera, etcétera, ¿sí? Mientras mayores sean los índices de liquidez, mayor será la solvencia de la empresa. Pero ¿qué pasa en un país como Venezuela si una empresa tiene mucha liquidez? Por ejemplo, una empresa mantiene mensualmente una liquidez de 100.000 bolívares. No es mucho, pero ajá, de 1 millón de bolívares. Profe, yo siento que deberían buscar la manera de invertirlo. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Me ¿Me escucha, escuchan? profe? Ajá. Que siento que no es lo mejor porque ese dinero se devalúa. Habría que buscar la manera de invertirlo para que no se devalúe tanto. Para nosotros es muy difícil tener bolívares, porque ¿qué pasa? Toda la gente que debe, ¿verdad? Trata de pagar a dólar BCB, ¿cierto? Entonces, pagan en bolívares. ¿Qué está sucediendo? El precio del dólar de BCB, pues está variando prácticamente todos los días, ¿sí? Y el precio del dólar negro, pues sube y se incrementa de una manera más estrepitosa. Incluso el diferencial cambiario en algunos casos es hasta de 40 a 45 bolívares por dólar, ¿sí? El diferencial entre los dos indicadores. Entonces, ¿qué nos está sucediendo? ¿Qué le pasa a una empresa que tenga inventario o que mueva inventario? ¿Sí? Primero, los proveedores no le dan crédito. ¿Sí? Segundo, este, pues tener volúmenes de efectivo lo que hacen es perder valor perder poder adquisitivo. Porque si yo vendo algo en 1.000 bolívares hoy, ya mañana no puedo comprar la misma mercancía con los 1.000 bolívares porque perdió valor, ¿verdad? Entonces, ¿quién está pagando los platos rotos de toda esta situación? Los consumidores. Porque entonces, ¿qué están haciendo los negocios? Colocándole hasta $1 y $2 por encima a los productos para tratar de detener esa situación. Entonces la liquidez es buena hasta cierto punto, ¿sí? Pero altos índices de liquidez lo que hacen es que se pierdan oportunidades, ¿verdad? Hay costos de tener efectivo sin hacer nada, sin estar produciendo. Y en países como el nuestro, pues la inflación se va comiendo todo lo que es el efectivo, ¿verdad? Pero obviamente la empresa tiene que tener elementos de los que pueda generar efectivo, porque si le llega alguna oportunidad, pues tiene que manejarlo. ¿Se entiende lo de la liquidez, la importancia de tener efectivo para pagar sus cuentas corrientes y la importancia de manejar un nivel de liquidez adecuado al sector para no, este, pues para no perder oportunidades, ¿verdad? Uno de los índices de liquidez, vean que todas las razones financieras o los índices financieros se dan de la división de partidas, ¿sí? Una partida entre otra. Entonces, la razón corriente, por ejemplo, se divide el total de activos corrientes entre el total de pasivos corrientes. Por ejemplo, en un estado financiero, el total de los activos corrientes era 88.090 y el de los pasivos corrientes era de 92.162. ¿Qué hago? Tomo el valor de los activos corrientes, lo divido entre los pasivos corrientes y eso me da un valor. Entonces, esto significa que por cada bolívar o dólar de pasivo corriente, tengo 0,96 bolívares de activo corriente. ¿Qué relación sería ideal? 1 a 1, ¿sí? Que por cada bolívar que tenga de deuda, yo tuviese un bolívar de activo corriente, bien sea en cuentas por cobrar, en efectivo o en inventario, ¿sí?
o en gastos prepagados, ¿verdad? O sea, que la sumatoria de todas esas cuentas me diera, bueno, pero generalmente son esas tres: efectivo, cuentas por cobrar, inventario, porque los gastos prepagados ustedes no los pueden revender. O sea, ustedes no pueden generar efectivo con eso. Entonces aquí yo tengo 0,96 bolívares de activo corriente por cada bolívar de pasivo corriente. Pero esa relación subió con respecto al año anterior, en donde solamente había 0,92. ¿Ok? Como les digo, esta relación va a depender del país donde uno se encuentre, ¿sí? Porque en Venezuela no valdría la pena ni siquiera tener, bueno, tener inventario, sí, porque se puede, ¿cómo se llama? Se puede vender. Las cuentas por cobrar es terrible tener cuentas por cobrar, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tenemos cuentas por cobrar en bolívares, pues todo ese dinero con el tiempo se pierde, ¿ok? La razón corriente Profe, permite una medir. pregunta. Dime, Y en caso dime de Luis. que en vez de ser 0,96 fuera 1,3, ¿sería bueno o malo? Es como te digo, Luis, todo es relativo, ¿sí? Lo ideal sería tener 1,1, 1,2, 1,3, pero, por ejemplo, no sería bueno tener el doble de activos corrientes que de pasivos corrientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho dinero que está en efectivo, que está siendo subutilizado y tiene un costo de oportunidad, ¿sí? No lo estoy utilizando para generar más dinero. Recuerden que desde la perspectiva de las finanzas, ¿qué es lo que busca el financiero? ¿Qué es lo que quiere hacer un gerente financiero todo el tiempo? Obtener ganancias. Obtener dinero, ¿sí? Generar dinero. Entonces, si yo tengo el doble, por ejemplo, de efectivo o de inventario, de cuentas imagínense si tengo el doble contando efectivo y cuentas por cobrar de 2 bolívares por cada bolívar de deuda, pues tengo muchísimo dinero que está perdiendo oportunidades allí, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar la manera de disminuir esa relación. Lo ideal sería 1 a 1, ¿ok? Pero pues depende del país, depende del entorno. En Venezuela no deberíamos tener como 0,50 o por lo menos uno, ¿sí? Pero bueno, o sea, sí, como 1 a 1 sería lo ideal, ¿ok? Establece si la empresa posee suficientes activos corrientes que puedan ser convertidos en efectivo para satisfacer el pago de sus deudas a corto plazo. Mide el número de veces que los activos corrientes cubren sus pasivos a corto plazo, ¿ok? Esta razón nos muestra que en ninguno de los 2 años la empresa ha tenido liquidez suficiente para solventar sus deudas a corto plazo. ¿Sí? El mejor ha sido 2025 con una razón de 0,96 a 1 y tal como se había mencionado anteriormente, sus activos corrientes no pueden cubrir el total de sus pasivos corrientes. ¿Qué pasa con eso? Cuando una empresa, cuando un banco, por ejemplo, ve que es esta la relación, pues esta empresa tiene mayor riesgo, ¿sí? Tiene riesgo de iliquidez, es decir, tiene riesgo de que no sea capaz de cubrir las deudas que tienen con los proveedores y eso a la larga pues le puede traer problemas porque no, si usted quiere pedir un financiamiento, la empresa, el banco no se lo va a dar. Entonces la relación ideal es tener por lo menos 1 a 1, ¿sí? Que mi suma de efectivo, inventario, cuentas por cobrar y gastos prepagados sea igual a mi suma de activos corrientes. Eso es lo ideal, ¿ok? De pasivos corrientes, quiero decir. Hay una prueba que se llama la prueba del ácido, ¿verdad? Que es tomar los activos corrientes, restarles el saldo del inventario y dividirlo entre los pasivos corrientes y eso me va a dar con qué dinero cuento sin el inventario para pagar mis pasivos corrientes. Permite medir la disponibilidad de la empresa para afrontar sus compromisos a corto plazo sin tener que recurrir a la venta de inventario y es comparable con diferentes entidades que ejecuten la misma actividad. Sí, pero no considera el inventario por considerarlo como el activo con menor liquidez. De todos, el de menor liquidez es el inventario, pero bueno, las cuentas por cobrar, pues también son relativas, ¿no? Porque pues las cuentas por cobrar no dependen de uno. Por ejemplo, yo tengo una persona que me debe $600 desde enero
y esta es la fecha y no me ha pagado. Y siento que no me va a pagar. Entonces, ajá, si yo contaba con esa liquidez para pagar mis pasivos corrientes, pues tengo que decir que no las voy a poder pagar, ¿sí? Entonces, ¿qué cuenta es más riesgosa, el inventario o las cuentas por cobrar? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Les ha pasado algo con respecto a la liquidez? ¿Alguna anécdota que quieran contar? Pues, profe, con lo que usted dice que respecto a las cuentas por cobrar, pues normalmente siento que es mejor tener inventario o algo en que tal caso se pueda vender, tal vez no en el precio que le tenía previsto, pero algo se puede recuperar. A veces cuando uno presta dinero ni siquiera el 50% se puede recuperar. Así es, Ariana, así es. Y todos los activos que nosotros tengamos, todos son riesgosos, ¿sí? Todos son riesgosos. Entonces, bueno, o sea, pues es tener las cosas y ver quién tiene mayor riesgo. Por ejemplo, a veces nos contentamos mucho cuando vendemos, pero si todo lo vendemos fiado, pues al final quedamos en la quiebra, ¿verdad? Porque la gente, primero, cuando va a buscar una situación, pues es muy amiga de uno, ¿verdad? Pero cuando ustedes terminan la venta, concretan la venta y van a resolver el problema y necesitan el dinero, pues la gente es capaz de, si no tienen dinero, de hasta hacerse enemigo de uno. Y hay gente que, bueno, pues no le importa, simplemente no paga y ya. Entonces, bueno, hay un índice de liquidez que excluido se llama Quick Ratio, ¿verdad? Es una prueba que se llama la prueba superácida, que se excluyen las existencias, los gastos pagados por anticipado del activo corriente para calcular cuánto efectivo realmente tengo, ¿sí? Y considero efectivo tanto la caja como los valores negociables. Los valores negociables son unos instrumentos financieros. Aquí en Venezuela prácticamente eso no se ve, pero pudiésemos tomarlos así como que dólares. Entonces podríamos tener lo que tenemos en efectivo en el banco más los dólares que tenemos entre el pasivo corriente y este índice debería fluctuar entre 0,5 y 1, ¿ok? En una economía normal. Esos son los índices de liquidez o solvencia, ¿sí? Tenemos entonces la razón corriente, que es dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, la prueba ácida, que es quitarle al activo corriente el inventario, y la prueba superácida o el quick ratio, que es quitarle tanto el inventario como las cuentas por cobrar y ver cuánto efectivo realmente tengo para pagar mis pasivos corrientes, ¿ok? Hay otros índices que son los índices de actividad o rotación y que miden la eficiencia con la que una organización hace uso de sus recursos. Mientras mejores sean estos índices, estará haciendo un uso más eficiente de los recursos. Los más indicados son la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de cuentas por cobrar, ¿verdad? Muestra la cantidad de veces en que la empresa convierte sus cuentas por cobrar en caja. Entonces, ¿cómo se calcula? Se toman las cuentas por cobrar de ambos años, por ejemplo, 2023 y 2024, se promedian, ¿verdad? Se suman, se dividen entre dos, y ese valor promedio se divide entre el ingreso por venta de ese año. Y allí yo veo el número de veces en que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo. Otro índice es la rotación de existencias, que muestra la velocidad en la que la empresa convierte sus inventarios en ventas y se halla dividiendo el costo de ventas del año entre los inventarios promediados, ¿sí? Cuando yo digo existencias, me estoy refiriendo a los inventarios, el inventario inicial del año, al inventario final del 2023 más el 2024 divididos entre dos. Rotación de cuentas por pagar se calcula dividiendo las compras, ¿verdad?, entre las cuentas por pagar promedio.
Vean que cuando utilizo las cuentas del estado de resultados, ¿verdad? Las divido entre cuentas promedio del estado de situación financiera. ¿Por qué creen ustedes que lo hago entre las cuentas promedio? ¿Qué muestra el estado de situación financiera? Que siempre les he dicho. Nadie sabe. No, bueno, profe, siento que es para no basarse solo en la etapa actual, sino en lo que ya ha pasado. En todo el periodo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Cuando yo veo el estado de situación financiera del 2023, fue la foto del 31 de diciembre del 2023. Y cuando veo el estado de situación financiera del 2024, es la foto del estado o sea, el del 2023, el del 31/12 del 2023 es el inicial. Y el del 31/12 del 2024 es el final. Entonces, hallo el promedio porque entre esos dos periodos, ¿verdad? Sucedieron cosas. Y ¿ok? Porque acuérdense que las compras son acumuladas, son de todo el año y los otros dos son momentos específicos. Entonces, por esa razón es que se promedian las del estado de situación financiera, ¿ok? Para ver más o menos cómo fue de un año al otro. Tenemos el índice de actividad de rotación, que se toma la rotación de cuentas por cobrar, que ya la habíamos calculado atrás, ¿sí? Es este que está aquí arriba, rotación de cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar promedio entre los ingresos por venta y lo divido entre 365, ¿ok? Para ver de todos los días del año cuántos se tardaron para cuántos días específicamente se tardó la rotación el plazo promedio de las cuentas por cobrar, ¿sí? Corresponde a los días que las ventas, tanto en efectivo como en las de crédito, permanecen como cuentas por cobrar, es decir, el plazo promedio de crédito que la empresa otorga a sus clientes, ¿ok? ¿Para qué sería importante este índice de actividad? Ese plazo promedio de cuentas por cobrar, ¿para qué sería importante calcularlo? ¿Qué les dice a ustedes que el plazo promedio de cuentas por cobrar sea de 300 días? Que tarda mucho tiempo en cobrar esas cuentas por cobrar. ¿Y eso qué más está detrás de eso? ¿Qué puede estar pasando? Una mala ejecución de del cobro de las cuentas o clientes que no son, por así decirlo, seguros. Una mala gestión, ¿verdad? El departamento no está trabajando bien. Puede que le falte equipos, ¿verdad? O sea, en función de estos indicadores, cuando yo estoy dentro de la empresa, Profe, pues yo puedo medir cosas que están pasando adentro y puedo tomar decisiones. Dime, Luis. y al pasar ese promedio, ese plazo promedio, ya esa cuenta se tomaría como cuenta incobrable, ¿o no? Pues eso dependería de las políticas de la empresa, claro. O sea, imagínese, si usted tiene más de un año que una persona no le paga, pues lo más probable es que no le vaya a pagar. No, claro, pero eso no indica si pasa o no, es dependiendo de lo que vea la empresa. Sí, porque, o sea, ¿qué pasa? Es que son muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, si ves que tienes 300 días para cobrar las cuentas por cobrar, que rotan una sola vez al año, pues sería un periodo muy largo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que buscar medidas para ver, revisar las cuentas por cobrar y ahí sí tendrías que ver cliente por cliente, ¿sí? ¿Quiénes son, a quién les he vendido? ¿Quiénes son los que tienen las cuentas más largas? O sea, allí tendrías que hacer como una auditoría de cuentas por cobrar directamente, ¿entiendes? Sí, claro, profe. Porque no el hecho de que, o sea, no el hecho de que las cuentas por cobrar roten una sola vez significa que todos los clientes sean incobrables. Pero de allí puedes sacar ese porcentaje de las incobrables, claro que sí.
Claro, no es general, es por empresa. Ajá, o sea, ese es de la empresa, pero entonces ahí tendrías que irte a hacer una auditoría. ¿Por qué las cuentas por cobrar están rotando una sola vez al año? Entonces, ¿quiénes son los clientes que tienen mayores porcentajes de cuentas por cobrar? ¿Sí? ¿Quiénes son los que me deben más y que no me han pagado y que tienen más periodo de tiempo porque es que esas empresas en las que pasan esas cosas, o sea, la lista de clientes es increíble, ¿no? Y todas las empresas no venden a crédito. Sí, por ejemplo, Garzón no vende a crédito. Sí, claro, y ahí lo que pasa, profe, es que para una próxima compra de esa empresa, pues no le dan muchísimas menos facilidades o directamente no le venden a crédito. O simplemente no le dan crédito, sí. Entonces, pues hay que ver cuál es el negocio, en qué industria está. Sí, o sea, siempre hay que ver cuál es la empresa, en qué industria está, por qué tiene unas cuentas por cobrar. Es lo que decíamos la clase pasada, o sea, cuáles son las políticas que está usando la empresa para vender que tiene cuentas por cobrar. Generalmente las empresas que tienen cuentas por cobrar son las empresas de servicios. Por ejemplo, las empresas de educación, el CEBAM, los colegios privados, este, la misma universidad en los posgrados. ¿Por qué? Porque para poder captar clientes, ¿verdad? Se permite que la gente eh, pague pues mensualidades, ¿sí? El cable, la empresa de cable, la empresa de CanTV, las empresas de telefonía, porque son servicios y la gente brinda el servicio y después lo cobra. Entonces, ese tipo de empresas son las que tienen mayores problemas de cuentas por cobrar, ¿sí? Pero las empresas de retail, por ejemplo, esas empresas no tienen cuentas por cobrar, porque si usted no tiene plata para ir a hacer mercado en Garzón, pues triste por usted. Y es muy difícil que la empresa ponga como política dar fiado para poder obtener, a menos que sea una bodeguita del pueblo, ¿verdad? Donde todos los vecinos me conozcan y todo el mundo vaya a pedirme mercancía fiada. Entonces, para yo poder competir con el garzón, pues le dejo mercancía fiada, pero entonces, bueno, pues termino yendo a la quiebra, ¿sí? ¿Me siguen? O sea, esto es de verdad, estos índices financieros, aquí están todas las formas de relacionar las partidas, ¿ok? Y lo que nos queda es entender, ¿verdad? Cuáles son los índices, qué significa y que cada tipo de empresa, dependiendo de la industria que esté, del objeto social que esté realizando, por eso lo primero que nosotros hicimos en esta asignatura que fue aprender la norma, ¿verdad? Para aprender cuáles eran las características cualitativas. Y después irme a hacer el primer estado financiero, que eran las notas, ¿verdad? ¿Por qué las notas? Porque en las notas lo primerito que yo hago es colocar cuál es el objeto social de la empresa y ustedes tienen que estar claritos de eso para que en el momento de hacer un análisis financiero de una empresa, ustedes puedan verificar cuál es el objeto de trabajo de esa empresa, su objeto social, ¿verdad? En qué industria se mueve, porque es como decíamos hace rato de la industria de la construcción en Venezuela, que está muy deprimida. De hecho, en las empresas a nivel internacional, ¿verdad? Por ejemplo, la industria ahorita de lo que es la tecnología, la inteligencia artificial y todo eso es una industria que está muy revalorizada, ¿sí? Entonces, los indicadores de ese tipo de empresas pues en este momento son muy altos y por eso es que se habla de analizar los mercados, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que entenderlas a la hora de hacer un análisis. Lo que decíamos en la clase pasada, por ejemplo, si yo mido la estructura financiera de una empresa como Empresas Polar, pues quizás sus inversiones en propiedad, planta y equipo son mayores que en inventarios, ¿verdad? Porque pues Polar tiene terrenos, tiene fábricas, tiene maquinarias, tiene un montón de cosas con las que trabaja para producir dinero, ¿ok? Pero quizás si es una empresa distribuidora, pues los inventarios son muchísimo más grandes porque es una empresa que necesita estar vendiendo productos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la empresa y cómo distribuye esos productos, ¿no? En el caso de los indicadores de actividad,
¿verdad? Las rotaciones de cuentas por cobrar generalmente se dan en empresas de servicios. Entonces, por ejemplo, Movilnet, que tiene que cobrar el servicio de telefónico, Movistar, que tiene que cobrar el servicio telefónico, son gente que puede medir la rotación de las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en Movilnet durante unos 5 o 6 años antes del año pasado? Pues la gente no pagaba. ¿Y cómo una empresa va a crecer si la gente no paga? ¿Sí? Si la gente no paga el servicio, si todos son cuentas por cobrar. Entonces, es tomar la rienda de su actividad comercial, ver cuánto debía la gente, hacer un corte de cuenta, lo mismo que pasó con Corpoelec, hacer un corte de cuenta y decirle a la gente, bueno, ahora, de ahora en adelante usted va a pagar y va a pagar tanto, porque nosotros duramos un tiempo bastante importante en el que ninguno de esos servicios los pagábamos, pues. Esa era nuestra realidad. Entonces, para poder reinvertir y poder hacer otras cosas, pues las empresas tienen que recuperar esas cuentas por cobrar, ¿ok? Entonces, bueno, pues ese análisis va a depender del lugar, del tipo de empresa. Por ejemplo, el CEBAM, que cobra cursos y lo cobra por mensualidades, o el Colegio Fátima, ¿verdad? Entonces ellos durante todo el año tienen un cierto nivel de morosidad. ¿Qué le pasa al Colegio Fátima, por ejemplo, si durante todo el año la gente no paga? O a cualquier colegio de Mérida. ¿Qué puede pasar con el personal? Será importante para el colegio medir la rotación de las cuentas por cobrar, medir el índice, los días de cobro que tarda la empresa para recuperar el dinero. ¿Será importante o no será importante en el Colegio Fátima? Sí, profe, porque con ese dinero que entra, tienen que cancelar todo lo que son sueldos y salarios de los docentes, De los personal docentes, del obrero, personal de personal mantenimiento. administrativo. Exactamente. Entonces, si ven la diferencia. Entonces, ustedes como contadores, pues tienen que estar claros de qué es lo que están haciendo. Ahora, en el garzón, pues calcular ese índice, pues sería como que ilógico, porque pues no es una política. Quizá en una mueblería podría darse este tipo de políticas y sin embargo, pues ese tipo de empresas ya no dan crédito como daban antes, ¿sí? Quizá Hermanos Corredor Hermanos, que queda por la Avenida Dos Loras, quizá ellos dan financiamiento y le dejan a uno que se lleve el producto. Ajá, ¿quién quiere intervenir? Yo tenía una pregunta, por ejemplo, en el caso de Cachea o de un banco que Ajá, Cachea, que su actividad se basa directamente en cuentas por cobrar. Ahí ajá. aplicarían los análisis o no. Claro, por supuesto, ahí sería súper interesante y de hecho tiene que haber una persona que esté montada directamente en eso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Fíjense cómo funciona, ¿no? En este tipo de empresas donde esos índices de actividad, de movimiento de las cuentas por cobrar, de los periodos que duran los cobros, son tan importantes, pues lo que hacen esas empresas es generar estrategias para disminuir esos periodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ellos les interesa, a Cachá le interesa masificar, ¿verdad? Su producto. ¿Y qué es lo que hace Cachea? Cachea le ofrece crédito a medio pueblo, ¿verdad? Y la idea de ellos es tener ojalá y todos los venezolanos seamos clientes de Cachea, porque ellos viven de eso, ¿verdad? Ellos nos otorgan el crédito. Ajá, pero ¿qué hacen ellos para ¿cómo se llama esto? Para garantizar que haya ese movimiento de dinero, ¿verdad? Pues primero ofrecen promociones, ¿sí? Segundo, para poder tener un ranking más grande y poder consumir más, pues tienes que empezar pagando todo. Entonces eso hace que la gente lo pague. Pero siempre está el cliente mala paga, ¿verdad? El que compró la primera vez y aquí como todos nos la damos de vivo, pues van, hacen la compra, ¿verdad? Y listo, robaron a Cachea y como lo hacen o sea, como tiene muy pocos sistemas de control, pues simplemente Cachea pierde ese cliente. Entonces son
pérdidas por cuentas incobrables que la empresa va a realizar. Pero fíjense, por ejemplo, Movilnet, ¿qué hace? Pues corta la línea. Movistar lo deja a uno sin teléfono de una vez. Entonces, vean las estrategias. El CEBAM, ¿qué hace para que la gente paga? Hace un descuento por pronto pago. Entonces, el precio que ellos necesitan no es realmente lo que cobran por la mensualidad. Y la gente se anima a inscribirse, ¿verdad? Sabiendo que si paga antes, por ejemplo, yo pago CEBAM y yo lo primero que hago si no hago más nada es pagar CEBAM. ¿Por qué? Porque me tengo todo ese descuento del dinero. Pero pues todo va a depender de qué cosas haga la empresa y si estoy trabajando con otra empresa o estoy trabajando con un cliente aparte, ¿no? Bueno, aquí tenemos los índices de actividad, y de rotación. Eh, Aquí están las fórmulas, ¿verdad? Deudores por ventas por 365. Este es un índice que ya lo habíamos calculado aquí atrás. Por 365 entre las ventas a crédito. Permanencia de existencias 365 entre la rotación de existencias, que fue un índice que calculamos antes. 365 entre la rotación de cuentas por cobrar y tengo el plazo promedio de las cuentas por pagar. Eso también es importante medir. ¿Ok? Las cuentas por pagar por 365 entre las compras me dan los índices de actividad y rotación. ¿Ok? Y tenemos un índice que es el periodo de financiamiento, que son los días de capital de trabajo necesarios para suplir la diferencia entre los días de crédito y los días de permanencia de existencias en stock. Entonces da el plazo promedio de las cuentas por cobrar, más la permanencia del inventario, menos el plazo promedio de las cuentas por cobrar. Este análisis nos permitirá proyectar cuáles son las necesidades de capital de trabajo que requiere la operación de una empresa. ¿Ok? Está el capital de trabajo, que es la diferencia, ¿verdad? En la solvencia, allá vamos el activo corriente entre el pasivo corriente. El capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Con cuánto cuento en efectivo como capital de trabajo para moverme, para gestionar la empresa? ¿Ok? La rotación de capital de trabajo muestra las veces que el capital de trabajo es capaz de generar ventas. Capital de trabajo promedio entre los ingresos por ventas. Entonces, resto los activos corrientes de un año menos los pasivos corrientes, ese es el capital de trabajo de un año. Hago lo mismo con el otro año, los promedio y luego calculo el ingreso por ventas y calculo el índice de rotación. Hay otros índices de rotación como la rotación de activos, ¿verdad? Se divide el activo promedio de los 2 años entre los ingresos por ventas. Este índice de intervalo de posición defensiva no es importante. El apalancamiento operacional, ese se ve en administración financiera, ese no lo tomo. Hay otros índices que son las de endeudamiento, ¿verdad? Que me permiten medir qué tan endeudada está la empresa. Indican el monto de dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades. Son de gran importancia porque las deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo y miden la proporción de financiamiento de terceros con respecto a los dueños de la empresa. Muestran la capacidad de la empresa de responder con sus obligaciones con los acreedores. Los índices más utilizados son los siguientes. El patrimonio neto, que es el total de pasivos entre patrimonio, ¿verdad? Entonces esto me sirve para medir cuántos bolívares de pasivo tengo con respecto al patrimonio. Porcentaje de la empresa que utiliza por cada dólar de inversión de los accionistas para financiar a los activos. Por ejemplo, en el caso ese anterior, en el que está calculado, refleja que la empresa se encuentra en una situación riesgosa desde el punto de vista financiero, porque por cada bolívar de patrimonio tiene 2,62 bolívares de financiamiento, ¿ok? Y pues la empresa debería ser de los accionistas. ¿Qué pasa si el patrimonio, si el porcentaje de patrimonio es
Si el porcentaje de pasivos es muy alto con respecto al patrimonio, por ejemplo, el 60% es pasivos y el 40% es patrimonio, pues la empresa no es de los accionistas, sino es de los acreedores, ¿ok? Y eso hay que tenerlo en consideración. Los índices de endeudamiento es pasivos entre el total de activos. ¿Qué tan endeudada está la empresa? Vea, por ejemplo, esta empresa tiene un 72% de pasivos con respecto a los activos. Esta empresa no es de los accionistas, es de los acreedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 72% de los activos está financiado con dinero de terceros. La diferencia de porcentaje de ambos años es mínima, disminuyó este 72%, indica que los activos totales para este año están financiados en 72% por los acreedores. Bueno, ahí están los índices de endeudamiento y las explicaciones. Y las razones de rentabilidad, que sería el siguiente ítem. Las primeras razones de rentabilidad son las que hallamos con el análisis vertical del estado de resultados, ¿verdad? El porcentaje de rentabilidad neta, el porcentaje de rentabilidad bruta, el porcentaje de rentabilidad operativa, eso es todo con respecto a las ventas. Y tenemos la rentabilidad del patrimonio, que es el resultado del ejercicio o la utilidad neta entre el patrimonio promedio, el resultado sobre los activos, que es el resultado operacional entre los activos promedios, por uno menos la tasa de impuesto, ¿ok? Entre los activos promedios. El resultado del capital invertido, no lo calculen, este resultado del capital invertido no lo calculen, y aquí están los márgenes de rentabilidad que les decía. Utilidad bruta sobre ventas. Y hay otros índices que son los índices bursátiles que no los vamos a ver en esta asignatura. Entonces, ¿qué tipos de análisis hay? Está el análisis vertical, el análisis horizontal, que es medir las variaciones de las cuentas de un año al otro. El análisis vertical, que es en el estado de situación financiera, medir cómo está estructurada la situación financiera de la empresa, qué proporciones de activos y pasivos hay con respecto al total de activos. En el estado de resultados, medir todas las cuentas con respecto al ingreso por ventas. Y están los índices financieros que los tienen allí les dejo ese material para que ustedes lo vean, ¿verdad? Y bueno, pues allí sí se pueden guiar con inteligencia artificial para hacer el análisis, ¿verdad? Sobre todo para hacer la interpretación. Entonces, ¿cómo sería un prompt para preguntarle a la inteligencia artificial? Primero ustedes calculan el indicador, toman un estado de situación financiera, comparativo, un estado de resultados y comienzan a calcular el endeudamiento, la actividad, la solvencia, ¿verdad? Y la rentabilidad de esa empresa, ¿verdad? A través de indicadores con las fórmulas que tenemos acá y pueden hacer el análisis financiero utilizando la inteligencia artificial, ¿verdad? Preguntándole, bueno, yo tengo estos indicadores, pero yo ya los calculé, ¿verdad? Estos son los resultados que me está dando, esta es el objeto social de esta empresa, ayúdame a hacer la interpretación de los estados financieros. Entonces ustedes van a